La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Beck Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Apuro Teatro. Los sábados de 16 a 17, Adriana Lauro nos invita a recorrer el mundo del teatro. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Críticas, reportajes, todos los protagonistas. Lo tuyo es puro teatro. Apuro Teatro. Hola, soy Javier Calamaro y te invito a escuchar EOL cuarta temporada los viernes a las 19 horas. Un programa de entrevistas y música en vivo. Conduce el griego Gustavo Antonopoulos. EOL cuarta temporada. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, soy Julio Kirschbaum, aquí en el andén del tren, partiendo mientras espero a Gaby, que se está agarrando del estribo. Gaby, ¿cómo te va? Acá estoy, Julito. Bueno, ¿Cómo subiste. estás? Tratá de hacer el saludo breve porque tenés que agarrarte del andén porque vamos a tener un muy lindo programa hoy. ¿Del andén dónde? Del estribo, perdón. Sí. Porque tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de cosas que, bueno, vos yo creo que ya sabés algo de esto, ¿no es cierto? Tuviste en la producción arduamente trabajando. Así es. Y vamos a hablar fundamentalmente del tema de las noticias y la verdad. La información, y normalmente siempre se tenía en cuenta lo que es la información a través de los medios masivos, los medios tradicionales. Resulta ser que hoy no, hoy la tenemos la información, la rescatamos, la sacamos de todos lados. Tenemos una afluencia de información que es realmente pavorosamente avasalladora. Y así como es avasalladora, a la vez tiene sus conflictos. Los que vamos a charlar hoy son muchos a través de la información real, de la falsa, la mentira. Y bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas con nuestro invitado de hoy, Gaby. Sí. Tenemos invitado a Pablo Boczkowski. Pablo Boczkowski, muy bienvenido a este tren nocturno. Muchas gracias por tenerme acá. La verdad que es un placer tenerte, pero antes de comenzar a charlar con vos, Pablo, vamos a ver, porque hay un tren que habla acá y que nos quiere preguntar ciertas cosas. ¿Qué nos pregunta el tren, Gaby, hoy? Bueno, hoy queremos que nos cuenten qué les interesa más, si el medio o la perspectiva de un periodista a la hora de informarse o de formarse una opinión. Es una consigna un poco más abierta que en otras ocasiones, pero eso es lo que queremos saber. Me gusta.
Quienes respondan a la consigna pueden ganar entradas para espectáculos para 2 personas. Pueden dejarnos su respuesta en el 4899-1623 durante las tandas, por favor, o escribirnos a trenradio@gmail.com. ¿El medio o la perspectiva del periodista? Querido Pablo, primero voy a dar unos datos tuyos que quiero que la gente sepa, queridos amigos. Pablo Boczkowski es doctor en psicología por la Universidad de Belgrano y doctor en estudios de la ciencia y tecnología por la Cornell University. Se desempeña como profesor del Departamento de Estudios en Comunicación de la Universidad de Northwestern. Es cofundador y director del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina. Esta es una iniciativa conjunta entre la Universidad de Andrés y la Universidad de Northwestern, ¿no es cierto, Pablo? Correcto. Se ve que estás trabajando a full con esto en este momento y un poco fue la convocatoria de hoy que atrajo a 2 personas de la Universidad de San Andrés que están con nosotros justamente hoy, que quisieron venir, Iván y Juan Ignacio. Gracias por acompañarnos en el programa, chicos. Bueno, además nuestro invitado de hoy es autor de varios libros. Las traducciones al español, el primero que voy a mencionar, Digitalizar las noticias, innovación en los diarios online. Tenemos también la brecha de las noticias, que es la divergencia entre las preferencias de los medios y el público. Este es un tema que va a estar muy a caballito del programa de hoy. Creo que va a ser prácticamente un eje importante. Después podemos mencionar también News at Work, sí, exactamente, y Trump and the Media. No vamos a dejar de hablar de Trump durante el programa. ¡Ay, qué pesadilla! Lo que pasa, Gaby, que de algún modo lo que vamos a hablar hoy viene a caballito de Trump, de Brexit, del populismo, digamos, los gobiernos populistas. Y fundamentalmente lo que quiero, para introducir a la charla de nuestro invitado, que hoy está de algún modo alterado el criterio de las noticias. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo, Pablo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Es un placer estar acá. Cuando decís que está alterado el criterio de las noticias, ¿puedes contar un poquito más qué pensás? Para así yo, digamos, pienso... Alterado porque realmente la gente está viendo que estamos viviendo en un mundo distinto, donde el modo de informar es distinto, el modo de recibir la información es distinto, el modo de buscar la información también lo es. A eso aludía fundamentalmente. Sí, está bien. Entiendo ahora. Sí, hay toda una serie de cambios que marcan de alguna manera el ecosistema informativo actual, y por eso a mí me parece que la idea de un ecosistema es importante, que es como un ecosistema natural. Hay distintos habitantes, distintos elementos que interactúan entre sí y que forman un poco el entorno que provee información de la cual la gente utiliza o capta algunas cosas y no otras. Lo que nosotros encontramos bastante en nuestros estudios es que hay como una suerte de salad bar informativo, para usar una metáfora bastante pedestre, donde hay distintas fuentes de información y distintas personas hacen un mix distinto, se arman distintas ensaladas. No es que la televisión ya no importa, la televisión importa y mucho. Hay gente que lee el diario, gente que se informa con la radio, gente que se informa yendo a los sitios web, otra gente que le llegan las noticias en las redes, y a veces es la misma persona que a la mañana mira los trending topics en Twitter, después prende el cable, ¿sí? Mientras se viste, de repente, cuando está yendo al trabajo, escucha algo en la radio en su celular, ¿sí? Cuando está en el trabajo, de repente le llega un WhatsApp de alguno de los grupos en los que está con alguna noticia, ¿sí? Y a la noche, ¿sí? Mira el noticiero. De repente, si fue a un bar y hay un ejemplar de un diario impreso dando vueltas, lo agarra mientras espera a la persona que llega. Esto realmente es un ecosistema de distintos organismos que tienen relaciones entre sí. Digamos, las redes tienen ciertas relaciones con los diarios, tienen relaciones distintas con la televisión, etcétera. Y distintas personas usan, digamos, estas distintas fuentes
de manera distinta, en distintas combinaciones a lo largo del día, a veces en distintos días de la semana. Esto lo podríamos llamar... perdón, Gaby, ¿lo podríamos llamar noticia fusión? Claro, exactamente. Justamente iba a citar eso porque es un Entonces concepto vos, por favor. que él utiliza, el de las noticias fusión. Estoy mirando la televisión, de repente escucho la radio, mando un tweet, ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Es un poco la idea de noticia fusión, es un poco como la cocina fusión o... digamos, el jazz fusión, o pensando en Piazzolla, la fusión del tango con otros géneros musicales, y es esta idea de que la gente está armando su propia fusión. Más allá de que esto es descriptivamente, yo creo, bastante, digamos, cercano a cómo pasan las cosas, la idea de la fusión también es la idea de que el individuo que consume las noticias es activo. ¿Sí? No es alguien que pasivamente se lo va a influir o se la va a influir con noticias falsas, con rumores, ¿sí? Que está a la buena de Dios. Que es un poco para contrarrestar el espíritu de época de los últimos 2 años, yo diría, en el cual hay un cierto discurso apocalíptico de que hoy en día, digamos, con información falsa se puede lograr cualquier objetivo y cambiar la cabeza de cualquiera, que yo no creo que sea así. Y ahí quería ir un poco, ¿no? Porque podría interpretarse como una mirada un poco conservadora. Quizás lo que está en crisis, podríamos pensar, son las instituciones modernas, ¿no? Lo que está en crisis sí, es una buena idea. Yo creo que lo que está en crisis, para ser un poco más precisos, es la autoridad cultural del conocimiento que producen esas instituciones. ¿A qué me refiero? No es que la medicina está en crisis, ¿sí? Pero está en crisis la autoridad del médico. Cuando el médico dice un diagnóstico, el paciente ya fue a ver en, digamos, el sitio online de preferencia, antes de la consulta, un montón de cosas que lo llevan a 5 diagnósticos posibles, que son alternativos a los diagnósticos del médico. A mí lo que me pasa en el aula, por ejemplo, enseñando, y yo veo mucho esto, sobre todo en los últimos 5 años, es que antes los alumnos discutían respecto de los textos. Bueno, se discute tal texto en la clase y, bueno, yo no coincido con la interpretación del autor, no coincido con el argumento del autor. Hoy en día se discute el texto. Yo como docente hago mucho marketing de los textos que asigno. Tengo que decir, bueno, no, este texto es valioso, tengo que convencer al alumno, por eso, porque la autoridad cultural de la institución educativa está en crisis en ese sentido. Y también está en crisis la autoridad cultural del periodismo como institución social. Bueno, les voy a dejar picando una preguntita, digamos, para después de un momento musical que se viene, que es si se viene un periodismo más desagregado, pero más libre, o más flexibilizado, pero más independiente, o el fin del periodismo, que ya sería como una mirada apocalíptica. Bien. Bueno, también me gustaría agregar acá, Gaby, el tema de ella que Pablo hablaba de la autoridad cultural, también la autoridad cultural del propio receptor de las noticias, que vos lo mencionas en alguno de tus libros. Sí, correcto. ¿No es cierto? Correcto. Bueno, Gaby, ¿qué tal si nos corremos al tema musical? ¿Qué nos tenemos hoy de música? Hoy les traje 2 temas musicales interpretados por la banda británica de indie rock RJ. El primer tema que vamos a escuchar se llama Hunger of the Vine. Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up joint, encased in case I need it. In my stomach, on my heart, chainmail, hunger of the pine, hunger of the pine. Sleeplessly embracing your yearning to me, plenty more days in the sea, and so you finally use it. Bedding with me, you see at night your heart wears night armor, hunger of the pine.
passion grew on me as quickly as it takes your hand to warm the cold side of the pillow. I'm there for you, be there for me. I'm the song the soldiers sing as they Gracias, Maxi. Seguimos aquí en Tren Nocturno. Reitero, 4899-1623 en los cortes, nuestro teléfono, y nuestro correo trenradio@gmail.com. Las obras que tenemos para ofrecerles son Cabeza de Globo, en el Espacio Gadi, en San Juan 3800, el domingo a las 20. Trata sobre lo real, lo imaginario, lo simbólico, qué es más alienante, si estar dentro o estar fuera. La segunda obra que les ofrecemos es Moscú, en el Teatro El Tinglado, viernes y sábado a las 20 horas, o sea que tienen 2 oportunidades para verla. Esta es inspirada en las tres hermanas de Chekhov. La Furia del Volcán es nuestra tercera obra que ofrecemos, que es el sábado a las 20 horas, basada en la vida de Ingrid Bergman, la famosa guerrera infiel y rebelde. Y por último les ofrecemos Labios Negros en el Teatro La Comedia, el lunes a las 21 horas, que es un melodrama sobre el abandono, que en realidad, sin dejar de lado el humor, habla no del abandono, sino que sin abandonar el humor, leí mal, va desde el nacimiento del peronismo hasta los 60 más o menos, o el 55 yo diría mejor, después del golpe de esta época. Bueno, lunes a las 21, Labios Negros. Vamos a un cortecito muy breve y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! Gracias, Maxi. Seguimos aquí en Tren Nocturno, acompañados de Pablo Boczkowski, aquellos que entraron tarde al programa, doctor en Psicología por la Universidad de Belgrano y doctor en Estudios de la Ciencia y Tecnología por la Cornell University. Se desempeña como profesor del Departamento de Estudios en Comunicación de la Universidad de Northwestern, es cofundador director del Centro de Estudios sobre Medios, la otra vez el mismo error, sobre medios y sociedad en la Argentina. Esta es una iniciativa, como lo dije anteriormente, conjunta entre la Universidad de San Andrés y la Universidad de Northwestern. Autor de varios libros, vamos a tocar algunos de los libros a lo largo del programa. Y vive, esto no lo había dicho anteriormente, vive en Estados Unidos desde 1994. Bueno, tenemos mucho para charlar, pero me gustaría arrancar primero que nada con lo que quedó pendiente tuyo, Gaby, sobre el fin del periodismo, si se viene o no se viene. Es una pregunta sobre el periodismo actual o la tendencia o el periodismo futuro, que es, será más desagregado pero más libre, más flexibilizado pero más independiente, o directamente es el apocalipsis y se viene el fin del periodismo. No hay apocalipsis. El periodismo no va a morir, como muchísimas profesiones u ocupaciones. Está en proceso de transformación, no se sabe en qué va a terminar, pero es cierto que el periodismo que se practica, como se practica, no necesariamente como se enseña, pero como se practica hoy en día, es bastante distinto de cómo el periodismo se practicaba hace 100 años, en algunas dimensiones y en otras no. Es muy posible que, pensemos en 20 años, haya redacciones con menos gente, pero donde haya más volumen de producción de noticias, porque buena parte de esas noticias van a ser producidas por programas de computación y van a ser distribuidas por programas de computación a través de
digamos, distribución automatizada en lugar de camiones o en lugar de señales, ¿sí? De cable, etcétera, etcétera. Y van a ser, de alguna manera, bastante más personalizadas de lo que se ve hoy en día, ¿sí? Y la recepción, en parte también, posiblemente esté, digamos, tenga un filtro, un primer filtro informático, donde, digamos, las herramientas, los dispositivos van a aprender de las prácticas de sus dueños y en función de eso le van a mostrar a sus dueños determinados tipos de noticias y no le van a mostrar otros tipos de noticias. Por ejemplo, estamos a 25 del mes y la plata no alcanza, entonces las noticias sobre la inflación no van a aparecer en el teléfono celular hasta el 1 o el 2 del mes siguiente, una vez que se haya cobrado. ¿Sí? Porque el teléfono celular va a saber que uno no va a tener la mejor de las predisposiciones para enterarse de otra mala noticia económica. Me sorprendés cómo la casualidad interviene acá en estos hechos fortuitos, ¿no es cierto? Son fortuitos, no porque estamos a 28. Mira, mañana ñoquis. Tenemos una consulta de una oyente, dice, que viene con el tema que acabas de mencionar de alguna manera, porque dice, se habla de polarización en las redes sociales debido al algoritmo. Exacto. ¿No se puede modificar el algoritmo para recibir información más diversa? Es una excelente pregunta, pero la polarización antecede al algoritmo. Las sociedades ya están polarizadas, estaban polarizadas antes de que las plataformas de las redes sociales utilicen algoritmos para manejar el flujo de información. Un algoritmo es un programa de computación que automáticamente asigna determinada prioridad a ciertos contenidos y otra prioridad a otros contenidos. Es simplemente porque hay mucho volumen de información en las redes que las redes no pueden mostrar toda la información. Entonces se prioriza mostrar cierto tipo de información y no otra. Al igual que Coca-Cola, que no revela la fórmula de la bebida, Facebook no revela. Vamos a hacer de cuenta que nunca la nombraste, Pablo. Ok, hagamos de cuenta. ¿Facebook sí se puede nombrar? Sí. Bien. Facebook también, porque lo vamos a tener como sponsor dentro de 2 meses. Facebook no revela las bases del algoritmo, pero lo que se puede inferir viendo cómo funciona es que los algoritmos que utiliza una plataforma como Facebook para direccionar el tráfico de información tratan de acercarle a los miembros información que sea relativamente consistente con sus creencias, sus actitudes y sus intereses, y la alejan de la posibilidad de encontrarse con información que es disonante, que es distinta, ¿sí? Eso es en parte porque si uno consume información que reafirma, que refuerza lo que uno ya cree, uno se pone de mejor humor, y cuando se pone de mejor humor es más receptivo a la publicidad, ¿sí? Que es el negocio de las plataformas. En ese sentido, los algoritmos de las plataformas refuerzan la polarización, pero no la crean, simplemente la intensifican o la exacerban. Ahora vamos desde el vamos, digamos, por ejemplo. Estamos hablando de lo que es la oferta de la información. Pero nosotros, digamos, mucha gente me pregunta, y me preguntó estos días antes del programa ¿cómo accedemos a la información en la actualidad? Porque evidentemente las noticias de más relieve hoy día circulan por las redes. Todas las noticias circulan por las redes. O todas, de relieve y de no relieve, correcto. Y sí, porque alguien las hace circular. O sea, los grupos de WhatsApp, hay más de 1.000 millones de grupos de WhatsApp activos en el planeta. Lo repito, 1.000 millones activos, además de los otros que están creados. ¿Sabés cuántos ceros tienen 1.000 millones, Julito? ¿Cuántos ceros tiene? 1.000 millones. Y me parece que 9. No pensé, pero creo que 9. Son muchos ceros y son muchos grupos. Y esos grupos tienen mucho volumen de información. Entonces, si yo estoy en un grupo con 5 amigos y veo una noticia absolutamente irrelevante para muchos, que es ¿dónde se consigue el mejor dulce de leche granizado en Buenos Aires? ¿Sí? Yo la voy a postear. Sí, para la mayor parte de la gente es absolutamente irrelevante. Para mí es una de las 3 cosas más importantes de estar en Buenos Aires. ¿Dónde conseguir el mejor dulce de leche granizado? Para mí eso es una noticia. Para el público masivo posiblemente no. ¿Sí? Pero en ese sentido es la gente la que hace circular, ¿sí? Una noticia oscura que quizás estuvo en la página 34 en un cuadradito muy chiquitito,
tiene un recuadro muy chiquitito de un medio ignoto. Y con respecto a esto, de alguna manera, yo te quería preguntar, ¿qué rol juega en la edad, el género y el nivel socioeconómico en nuestras selecciones de noticias? Sí, de estas tres grandes dimensiones, digamos, de análisis social, la edad o la pertenencia a un grupo etario es quizás la más importante hoy en día para predecir el tipo de noticias que le va a interesar a la gente y sobre todo cómo va a acceder a las noticias. Más importante que el género y más importante que la pertenencia a un estrato socioeconómico determinado. Cuando uno va al fenómeno de WhatsApp en Argentina, que es un fenómeno notable, al igual que no en todo el mundo, pero que en otros países como por ejemplo Brasil, India, Israel, hay varios países donde está muy intensificado el uso, la tasa de penetración de WhatsApp es casi del 97-98%, es prácticamente universal, lo que significa que es policlasista, ¿sí? Claro. Una sociedad que tiene 30% de la población debajo del límite de la pobreza, pero está en el 97% que está accediendo a WhatsApp, y es poligeneracional. Claro. ¿Correcto? Y WhatsApp hoy en día es cada vez más un medio a través del cual circula información. Los medios tradicionales, ¿sí?, no le dan tanta importancia, yo creo, como le debieran dar. La excepción es posiblemente Infobae, que tiene todo un sistema de alertas establecido y transmisión de noticias establecido, WhatsApp, pero la mayoría de los otros medios locales no lo utiliza, pero la gente intercambia muchísima información noticiosa en WhatsApp. En Facebook, obviamente. Twitter es fundamentalmente para noticias, pero a Twitter accede una cantidad limitada de la población, ¿sí? Instagram es un medio donde circula muy poca, ahora recién está viendo un poco más de información noticiosa, y es un medio muy sesgado hacia el segmento más joven de la población. Y hacia lo visual también. Exacto. Claro, pero la noticia tiene un componente visual. Lo que pasa con Instagram es que el componente visual está altamente trabajado desde el punto de vista estético. ¿Sí? A diferencia de Twitter, que es un poco más informal, o incluso Snapchat, que es una red para los muy jóvenes, o sea, es para todos, pero lo utilizan los muy jóvenes, básicamente, donde lo visual tiene un rol un poco más informal, un poco más espontáneo. Me gustaría que saltemos en cuanto volvamos aquí al programa, porque estamos ya encaminados al segundo corte de este programa, que tomemos el tema de uno de tus libros, que es La brecha de las noticias. Me gustaría ver esta diferencia entre las preferencias de los medios y los del público. Me parece perfecto. De acuerdo, vamos al corte y enseguida volvemos con nuestro invitado de hoy. Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Bert Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes.
Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. Gracias, Maxi. Seguimos aquí en Tren Nocturno, acompañados de Pablo Boczkowski. Sí, señor. Doctor en Psicología y doctor en Estudios de la Ciencia y Tecnología. Y estamos hablando de todo, en realidad. Porque en realidad esto engloba todo. Hasta de gaseosas. Hasta de gaseosas. ¿Y cómo? ¿Y por qué tomar o no tomarlas? Pero eso es harina de otro costal. Me gustaría que retomemos lo que habíamos dicho hace un ratito, que es el introducirnos en tu libro La brecha de las noticias, esa divergencia entre las preferencias de los medios y los del público. Bien. Hace mucho tiempo Sí. que se dice que los medios tradicionales y sobre todo los medios líderes en una sociedad determinada lo que intentan hacer es marcar agenda, ¿sí? Es, digamos, de alguna manera facilitar ciertos discursos, facilitar ciertas ideas y lograr que la gente hable de determinadas cosas y no de otras. Eso presupone que la gente consume los medios de la misma manera que los editores, los periodistas presentan la información. La brecha de las noticias es un libro que escribimos con Eugenia Michelstein, que fue publicado por MIT Press en el 2013 y traducido al español y publicado por Ediciones Manantial en el 2014, que resume una serie de estudios que llevamos a cabo durante unos 5 años en 7 países, en medios de 7 países: Alemania, Reino Unido, España, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, que intenta ver si esto es así, si las noticias que priorizan los medios tradicionales, ¿sí?, son el mismo tipo de noticias que le interesa a la gente, claro, o no. Y medimos eso comparando en medios online líderes, Clarín y Nación en Argentina, Folia de San Pablo en Brasil, El Universal y la Reforma en México, El País y el Mundo en España, Welt y Tagesspiegel en Alemania, The Times y The Guardian en Reino Unido, Washington Post, CNN, Fox, ABC, CBS, etcétera, en Estados Unidos, viendo si la homepage, las primeras 10 noticias, las que aparecen arriba, el equivalente a la tapa de un diario impreso, si esas noticias tienen un mix temático que es similar a las noticias más vistas o más populares o más cliqueadas en esos respectivos sitios. ¿Sí? ¿Dónde está que cliquea la gente? No tanto preguntándole a la gente, ¿y a usted le interesan estas noticias o le interesan estas otras? Donde la gente puede decir, bueno, yo sí me intereso, pero en realidad uno, digamos, lo hace porque sabe que es lo que el entrevistador quiere escuchar. Nosotros simplemente estudiábamos los clics, dónde había más clics. Y lo que encontramos es que en promedio, en estos 20 sitios, había un 19% de diferencia entre la cantidad de notas sobre política, economía, negocios e internacionales que los periodistas ofrecían como las más importantes del día y la proporción de ese tipo de noticias que aparecían entre las 10 más vistas. ¿Sí? Eso variaba si hay elecciones o no hay elecciones, por ejemplo. Claro. Cuando hay elecciones la brecha se acorta, cuando no hay elecciones la brecha se agranda. No varía por ideología, por derecha, por izquierda, conservadores, progresistas, la brecha más o menos se mantiene. Interesantemente no varía por región. ¿Sí? Son las mismas tendencias en Europa que en Latinoamérica, con sistemas de medios, tradiciones de lectura, etcétera, etcétera, muy distintas. Con esta capacidad de detección, digamos, de la tendencia. Correcto. Ahora te salto a algo totalmente en las antípodas. A lo que quieras. Trump. ¿Por qué los periodistas erraron tanto en los pronósticos previos? Todos erraron mucho en los pronósticos previos. No son solo los periodistas. Pero tienen todos los elementos para aproximarse un poquitito más. No sé si tienen todos los elementos, porque en parte los medios líderes, ¿sí?,
viven en su propia burbuja. Bien. Para salirnos del fenómeno de Trump, quizás se acuerdan que hace muchos años, cuando Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, era ministro del Interior, hubo desmanes en las afueras de París. Hace mucho de esto, que, digamos, cómo él se enfrentó a esos desmanes, lo catapultaron digamos, al top del escenario político francés. En ese momento, Le Monde no tenía nadie que cubría esa parte del país, no tenían know-how, no tenían fuentes, Le Monde, Le Figaro, ni que hablar Liberación, simplemente porque viven en su propio ecosistema. ¿Sí? Lo mismo pasa con la elección de Trump. Una colega, una periodista, no voy a decir su nombre porque no sé si quisiera que yo lea el nombre, me contó unas semanas después de las elecciones que una periodista no norteamericana, que un mes más o menos antes de las elecciones estuvo de gira por los principales medios de noticias norteamericanos de la costa este, y que habló ahí con decenas de editores y les preguntó, ¿sí?, si conocían gente que fuera a votar a Trump, y ninguno de ellos conocía a nadie, incluso entre sus relaciones sociales. Si el periodista está un poco en esa burbuja, ¿sí?, le es muy difícil salir de eso para mirar, ¿sí?, información y valorar apropiadamente información alternativa, disonante, porque todos nosotros tendemos a buscar información que confirma lo que ya creemos. Entonces, en parte, la forma en que está organizada la redacción, de dónde vienen, casi todos los periodistas tienen la misma formación, ¿sí? En estos medios vienen todos de instituciones de élite, reciben el mismo entrenamiento en el trabajo, van a los mismos congresos, tienen la mismo tipo de consultoría cuando ya son editores o gestores, digamos, gerentes, managers, etcétera, de sus respectivos medios, con lo cual está muy sesgado el tipo de perspectiva que se tiene respecto de la noticia. Un poquito mencionás, no sé si reparaste en eso, Gaby, en el egocentrismo del periodismo. Sí, ese es, para Trump and the Media es un libro que con mi colega y amiga Sisi Papacarisi, profesora de la Universidad de Illinois, hicimos para MIT Press, salió publicado en marzo de este año. Es una compilación de 27 capítulos, digamos, contribuciones de colegas muy apreciados por nosotros, de distintas universidades norteamericanas, europeas, israelíes y demás, tratando de entender las distintas dimensiones del fenómeno de Trump. Uno de los capítulos que escribí junto con mi colega y amigo Seth Lewis de la Universidad de Oregon, trata de entender un poco el rol del egocentrismo, de una industria que ha aprendido a ser autosuficiente y a valerse por sí misma y mirarse un poco a veces el ombligo, cómo ese egocentrismo a la larga debilita porque no, digamos, hace más difícil darse cuenta de fenómenos que pasan por fuera del circuito en el que uno se mueve, y que explica por qué, en parte, no solamente que los periodistas no pudieron predecir quizás la ascensión de Donald Trump al poder, sino además que no podían entender cómo esto hubiera sucedido. Sí. Gaby, tenemos un mensajito de nuestro invitado presente hoy. Claro, que bueno, con respecto a la consigna que nosotros habíamos preguntado, el medio o la perspectiva del periodista, nos dice, bueno, un poco y un poco, como que en general se deja guiar por el periodista, pero bueno, hay que ver con qué temas, dice, para algunas investigaciones, y nos cita el nombre de algunos periodistas del medio, Alconada Mom o Berbisky, y también puede ser sobre temas que a lo mejor no están mencionados en los grandes medios, prefiere informarse a través de medios más pequeños como La Garganta Poderosa, Revista Barcelona, y agradece la invitación. También teníamos otro comentario de un oyente por redes que respondió Sergio Spinelli, que la perspectiva del periodista, pero que el medio le da o no el marco, que es difícil separar uno de otro, pero no imposible. Volviendo un poco a este tema de las razones del desprestigio, ¿no? Vos decías, bueno, mencionabas esta cosa que mencionás en tu libro Trump and the Media, del egocentrismo, pero también está un costado más espinoso que tiene que ver con el financiamiento de los medios, ¿no? ¿Cómo influye o puede influir eso a la hora o no de decir determinadas cosas?
Sí, como en todo, pero ¿a qué te referís puntualmente? No, digamos que es un tema espinoso, porque no, digamos, por el tema, digamos, de las transparencias, también obviamente con todo lo que estamos hablando, las dificultades en muchos casos para sostener un medio. Sí, a ver, primero, agradezco las dos intervenciones previas, un programa muy interactivo, acá la tribuna también aporta. Yo quisiera volver a eso antes de ir al tema de los financiamientos. Bien. Hay, digamos, está la marca del medio y la marca del periodista. Un fenómeno que ha pasado en los últimos, yo diría, 20 años, ha sido que cada vez más está, además de la marca del medio, es relevante individualmente la marca del periodista. Por eso cada vez firman más. Antes se firmaba mucho menos. ¿Sí? En parte tiene que ver con la precarización del financiamiento, porque el valor de la marca personal compensa un poco la baja de recursos, la baja salarial, etcétera. Claro. La combinación de la marca del medio y la marca del periodista es una forma de orientar al consumidor respecto al valor de la noticia. Hay otra forma que se superpone con esa, que es el algoritmo, las redes, ¿sí? Si uno consume a través de las redes, uno consume información que el algoritmo de Facebook, por ejemplo, le muestra a uno en el muro. Una noticia que posteó fulanito, ¿sí? Entonces hay tres capas ahí. Está primero la marca del medio y la marca del autor de la noticia o la autora. Número 1. Número 2, está el sesgo del algoritmo. Número 3, está que fulanito o fulanita postearon y recomiendan esa noticia. Son 3 niveles de filtro. Lo que nosotros vemos bastante en la investigación hoy en día es que la desconfianza que hay o la pérdida de credibilidad de los medios y ahora además la desconfianza respecto de las redes, ¿sí?, hacen que la recomendación del contacto en la red tenga cada vez más valor. Yo consumo esa noticia porque María, a quien yo conozco y sé que no va a mentir, bla, 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 la posteó. ¿Sí? Y entonces es una capa editorial que ni los medios ni las redes pueden controlar y que agrega una complejidad interesante a cómo circula y se recibe la noticia. Ahora, respecto al financiamiento, es un tema bastante complejo. Claro. O sea, por un lado está el hecho, hablamos de medios con fines de lucro, no hablamos de medios estatales, porque ahí ya es toda otra cosa. Exacto. Pero con medios de fines de lucro está el tema de la cantidad de financiamiento, ¿sí? Cuanto más robusto el financiamiento, más posibilidad de ejercer periodismo independiente. Número 1. Número 2. La crisis económica de la industria de medios lo que ha hecho cada vez más es que los medios, al igual que muchos políticos, cada vez más solamente se dirigen a su público. ¿Sí? Entonces cuentan las noticias, seleccionan noticias y cuentan noticias que saben que a su público particularmente le va a importar. Caso puntual, el New York Times, ¿sí?, el momento en que asume Trump, tiene una capitalización de mercado de 2.100 millones de dólares. La corporación New York Times. Capitalización de mercado es cuánto vale cada acción multiplicado por el número de acciones disponibles. Es una fórmula muy sencilla y transparente de saber cuánto vale una corporación que cotiza en bolsa. El New York Times, como es bastante sabido, tiene una postura bastante crítica respecto del actual presidente Trump. En aquel entonces candidato, actual presidente Trump. Interesantemente, lo que sucede con el paso del tiempo es que el New York Times aumenta cada vez más su postura crítica y al cabo de 11 meses el valor de la empresa aumenta más del 50%. A los 11 meses de la administración de Trump, la empresa valía ya más de 3.000 millones de dólares. Entonces uno piensa, bueno, es eficaz desde el punto de vista económico, digamos, hablarle solamente a un público determinado, ¿por qué valen más las acciones? Porque hay más suscripciones, más venta de publicidad, el mercado hace que, digamos, valoriza la acción. Ahora, lo que eso hace es que en el corto plazo, digamos, aumenta el valor de la corporación
¿qué pasa en el largo plazo? Porque hay todo un sector de la población que no lo lee y que además está en desacuerdo y que se siente alienada frente a una perspectiva con la que quizás yo me podría identificar, vaya uno a saber, pero lo que pasa es que el medio deja de hablarle a la ciudadanía en su conjunto muchas veces, en una situación de precariedad, para hablarle a un sector. Y en ese sentido es análogo a lo que cada vez más sucede en comunicación política, Claro, donde la los candidatos, polarización. exacto, le hablan a su público y a los indecisos, y del resto se olvidan. Sí, pues digamos, volviendo a Trump y los medios, no podemos no traer los conceptos de posverdad, hechos Urgente, vamos a la alternativos posverdad. y la proliferación de noticias falsas. Ahora, ¿cuáles son? Gaby, el engaño. El Por engaño. ejemplo, vamos a engañar a nuestros oyentes y vamos a hacerles creer que escucharon el segundo tema musical, que lo hemos barrido para que seguir hablando con aprovechar Pablo. el resto del programa. ¿Cuáles son las condiciones? Porque esto es interesante de analizar. Sociales, culturales, económicas, que permiten que determinados discursos, a todas luces engañosos, no solo circulen entre millones de personas, sino que haya millones de personas que se lo creen. ¿Cuáles son? Son complicadas condiciones. Para retomar a lo que hablamos antes, una de estas dimensiones tiene que ver con la crisis en la autoridad cultural de las instituciones del conocimiento. El periodismo, una de ellas, digamos, donde antes, lo que decía Walter Cronkite en Estados Unidos, era palabra santa, o, ¿sí?, como escribió Gay Talese, un ex periodista del New York Times, que escribió un libro sobre el New York Times. En China, en su momento, ordenaba la dirigencia política X cantidad de copias del New York Times porque para cerciorarse que algo había sucedido. Que si no aparecía en el New York Times, era prueba de que no había sucedido. Hoy en día, la autoridad cultural de la prensa está en cuestión. Al estar en cuestión, hace más fácil la circulación, ¿sí?, de información falsa. Claro. El poder de veto que tiene, el control de calidad que tienen las instituciones, ¿sí?, se le asigna muchísimo menor valor, ¿correcto? Eso por un lado. Tecnológicamente lo que sucede es que, digamos, si uno piensa en el siglo XX, que terminó hace 18 años, pero parece que hubiera terminado hace 18 siglos, ¿sí?, había unos pocos medios que le hablaban a muchísima gente. Y la gente se hablaba entre sí, ¿sí?, de uno, en una fiesta grande, a 8, a 10, a 15. Hoy en día, yo en mi Facebook tengo como 1800 contactos, ¿sí?, que es como si fuera un pequeñísimo diario de un pueblo de 15.000 habitantes. Y hay 2.200 millones de personas activamente en Facebook. 1.400 millones de personas por día están en Facebook. Cada uno tiene su micropúblico, ¿sí?, y esos micropúblicos están entrelazados. Nosotros estamos en Facebook en contacto, seguramente tendremos contactos en común. Eso hace posible que cada uno de nosotros no solamente es un receptor de información, sino un emisor de información. Claro. Y no existen estos controles de calidad. Nadie controla lo que yo posteo en Facebook, ¿sí? Ni lo que nadie postea en Facebook, salvo que no sea una corporación que se dedica a esto. Con lo cual, eso hace, digamos, más posible que se generen y se distribuyan informaciones falsas, que siempre existieron las informaciones falsas, o sea, el rumor, todo eso existió siempre. Lo que pasa es que hoy en día es culturalmente más asequible darle cierto lugar a una información falsa y es tecnológicamente más fácil viralizarlo. Corriéndonos de esto y mirándolo desde otro ángulo, digamos, ¿hay una indiferencia del público hacia la verdad en la actualidad? No. 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 Pero sin embargo toma la mentira con una facilidad, como Gaby lo dijo hace un rato. No lo sabemos. Pasmosa. ¿Ah, no? No lo sabemos. Eso es algo interesante. Digamos, lo que sucedió en el 2016 fue digamos, como se decía en el boxeo, el 1-2, Brexit-Trump, ¿sí? La elección de Trump como presidente de Estados Unidos. En el medio estuvo el referendo del no de Colombia, creo que fue en el medio entre los dos, si no me equivoco. Alguien debería cerciorarse de esto. Sé que primero vino Brexit, después vino esto. Entonces, parte de la inteligencia liberal dijo, ¿cómo puede ser? Claro. Y la primera reacción fue información falsa. A la gente la engañaron. Hay como 80 años de estudios en ciencias de la comunicación. Los estimados acá amigos en la grada, estudiantes ambos de ciencias de la comunicación, pueden dar fe, que han tratado de estudiar hasta qué punto de vista
¿Hasta qué punto de vista? No, hasta qué punto, digamos, se puede inyectar, como en una aguja hipodérmica, información falsa en la sociedad, como se inyecta un virus en un organismo. Lo que sabemos de muchas décadas de investigación es que esto es muy difícil de que suceda. Entonces, es interesante desde un punto de vista incluso sociológico pensar, ¿por qué va a ser posible en este caso? Hasta ahora, yo lo que diría es al menos tener cautela. Hay solamente un puñado de estudios que han surgido desde el 2016 a esta parte, tratando de ver cuál puede haber llegado a ser el efecto de la información falsa. Y los estudios marcan un efecto muy limitado, o incluso ninguna clase de efecto. Es, yo creo, un recurso. No digo que no haya habido información falsa, la hubo. No digo que no se haya viralizado, se viralizó. Más que antes, menos que antes, no sabemos, porque antes no se medía. Lo que sí sabemos, ¿sí?, es que el comprobar el lazo que une la mayor disponibilidad, el mayor volumen de información falsa y el comportamiento electoral, ese vínculo es muy difícil de probar y no hay evidencia clara que lo pruebe y sobre todo no hay antecedentes previos que nos permitan hablar de eso. Yo no digo que no haya noticias falsas, no digo que no sean un problema serio, es un problema serio, lo hay, etc. Al mismo tiempo es una forma quizás de no ocuparse de hablar de otras cosas que suceden en Estados Unidos que tienen que ver con la creciente inequidad en la distribución del ingreso. Hablamos de las condiciones económicas. Exactamente, problemas de discriminación endémicos, problemas de misoginia endémicos, etcétera, a los cuales se le dedica a veces menos espacio y menos energía que esto de las noticias falsas. Y, digamos, también está, me parece a mí, es como si, yo la imagen que tengo es como una especie de desvelamiento, ¿no es cierto? Porque es como que, digamos, lo que está flotando es esta idea de que ningún dato habla por sí solo, que todo dato es interpretado. Ahora eso... Claro. Digamos, no es lo mismo fundar o argumentar una perspectiva que de mentir, digamos, en forma deliberada, obviamente no. Correcto. En realidad, un dato nunca se estuvo solo, digamos, ¿no? Un dato siempre es acompañado con una perspectiva que lo presenta y una perspectiva que lo interpreta. Yo no quiero subestimar el rol de la información falsa, pero me parece que recargar las tintas sobre eso es de alguna manera no ver otras cosas. Así que no queda claro que eso es lo que influya fundamentalmente en el comportamiento electoral. Hay un artículo que salió, yo creo, hace 2 meses en Proceedings of the National Academy of Sciences, escrito por una muy distinguida cientista política de la Universidad de Pensilvania, donde ella lo que marca es que aparentemente, basado en análisis muy profundo de encuestas, cuestiones culturales que tienen que ver con discriminación, con recelo frente al otro, con xenofobia, etcétera, pueden haber sido factores altamente determinantes, mucho más determinantes que las noticias falsas, en el comportamiento de los votantes indecisos que terminaron definiendo esa elección para un lugar versus para el otro, para un candidato respecto del otro. Recién hace falta, yo creo, 5 años para realmente entender un poco qué pasó y mirarlo a full. ¿Hay mucha información falsa? Sí. ¿Va a seguir habiendo? Sí. Es así. Vos citas a Baudrillard diciendo que el simulacro es la verdad, justamente. Fue interesante ver el redescubrimiento de Baudrillard, el filósofo francés, postestructuralista, incluso por parte de comentaristas muy conservadores como Bill Christoph del New York Times. La relectura de Baudrillard, eso fue toda una sorpresa. Yo no digo que el simulacro sea necesariamente la verdad, pero creo que vivimos en una sociedad donde hay una notable abundancia informativa y donde estamos aprendiendo a desarrollar lecturas y miradas críticas y eso va a llevar determinado tiempo. Y cuando suceden determinados hechos que nos parecían de baja probabilidad, quizás no lo eran, pero la forma en que interpretábamos las encuestas y demás lo hacían pensar que era de baja probabilidad, entonces uno recurre a este tipo de explicaciones rimbombantes, como bueno, es toda información falsa, a la gente le mintieron, se cree cualquier cosa, y yo no creo que sea así.
Gabriela, te cedo la última pregunta porque estamos llegando al final del programa. Digamos, volviendo a esta idea de desarrollo, en Trump and the Media vos mencionás algunas líneas de desarrollo posibles para, digamos, el futuro periodismo. ¿Querés mencionar alguna de esas? Sí, yo, digamos, una de las propuestas que hacemos es pasar de un periodismo centrado en sí mismo a un periodismo mucho más colaborativo. Un periodismo en el cual los medios colaboren entre sí, los medios colaboren con las empresas y los proveedores de servicios tecnológicos y determinados servicios que ellos no tienen, y además colaboren con las audiencias. Si algo ha visibilizado el gran éxito de las plataformas de las redes sociales, es que la gente se informa en parte para comunicar. No se informa solamente para consumir. La gente quiere expresarse, quiere comunicar, quiere hacerse escuchar. Sí, entonces el periodismo tiene que encontrar maneras de colaborar con la audiencia, de escuchar a la audiencia y de construir información que cree comunidad, que ayude a crear comunidad y donde los procesos interactivos dentro de las comunidades sean además fuente del trabajo periodístico. Esas son parte de las propuestas que hacemos. Colaborar con los ex competidores, colaborar con los partners, con los socios, empresas de informática, etcétera, y colaborar con las audiencias. La verdad que me encantó el programa, Gaby, realmente me quedé más escuchando que participando porque realmente me apasionó el enfoque de muchas cosas a lo largo del programa. ¿Qué querías decir, Gaby? Tenemos tiempo todavía para hacer alguna que otra pregunta, Muy breve porque tenemos que anunciar también lo que tenemos después. Sí, la otra cuestión es, hace un ratito hablábamos de los dispositivos, ¿no es cierto? El dispositivo hoy por hoy es el celular, el teléfono celular. Bien. Billetera mata galán, celular mata computadora. Directamente, ¿no? Sí. Es que el celular es una computadora portátil y es todo, digamos. Hoy en día es todo. Y hoy en día, digamos, si alguien tenía alguna duda, basta ver cómo los jóvenes miran el Mundial. Que es a través del celular con los auriculares. El celular, hoy en día, hasta que nos pongamos un lente de contacto que podamos manipular con el pestañeo, o un anteojo, y sí, pero es así. Hoy en día pasa casi todo por el celular. La tele sigue estando, y va a seguir estando transicionalmente durante cierto tiempo, pero el celular es hoy en día la pantalla personal dominante en la vida contemporánea. Fue un placer tenerte con nosotros. Muchísimas Gaby, gracias por la invitación. No volvemos a vos un segundito. Gaby, ¿quién tenemos la semana que viene? El próximo jueves 5 de julio a las 21 horas vamos a conversar con el polifacético Juan Carlos Kramer, editor, periodista y escritor, uno de los primeros cronistas contraculturales. Creó la revista Uno Mismo, fue gerente de Longseller, hoy gerencia su propia editorial Era Naciente, que es la productora de la serie Para Principiantes, y coordina la novela gráfica de Ediciones de la Flor. También vamos a estar hablando de su último libro, que se llama Bicicen, Ciclismo Urbano como Camino. No se lo pierdan, suscríbanse a nuestro blog trennocturno.wordpress.com o a nuestra fanpage en Facebook Tren Nocturno Radio y Cultura para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros acompañándonos en este programa. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente Juan Carlos Kramer es un gran capo. Yo lo leía de muy chico. Recomiendo seguir escuchando el programa el jueves de la semana que viene. Gracias por la recomendación. Queridos amigos, esta voz que acaba de despedirse y saludarnos es Pablo Boczkowski, doctor en Psicología por la Universidad de Belgrano, doctor en Estudios de Ciencia y Tecnología por la Cornell University. Se desempeña como profesor del Departamento de Estudios de la Comunicación de la Universidad Northwestern. Es cofundador y director del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en la Argentina y autor de varios libros que reside en Estados Unidos desde 1994. Así es. Gracias por habernos acompañado y esperamos verte en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación. A disposición. Un placer. Gracias, Maximiliano, por la operación técnica. Gaby, nos vemos de acá una semana. Nos vemos de acá una semana y bueno... ¿Le dejamos el estudio? ¿A quién le dejamos el estudio ahora? Mires para otro lado. Muchas gracias, amigos, y hasta el próximo lunes. Chau, chau. Muy buenas noches.